Este programa contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador. Se han cambiado algunos nombres y se han dramatizado determinadas escenas de autopsias para proteger a las personas y a sus familias. Un niño sano de 10 años es hallado muerto en el suelo de su cuarto. Fue algo tan triste. Madre mía, ¿cómo pudo pasar? Los interrogantes se multiplican y enseguida se convierte en un caso único en toda la carrera de la doctora G. Aquello me abrió los ojos. No puedo olvidarlo. Después, una joven no sobrevive tras ser trágicamente alcanzada por un rayo. Entonces un doctor me dijo: lo siento, señora Chappell, pero Erika ya no está entre nosotros. Y la doctora G debe tomar una decisión que podría salvar vidas. Es una de esas llamadas que recibimos de madrugada. Si les niegas los órganos, alguien podría morir. Vidas truncadas, desconcertantes misterios médicos, revelaciones espeluznantes. Así son los casos diarios de la doctora G, médico forense. Remedios mortales. Como forense jefe de la morgue del Distrito 9 en Orlando, las jornadas de la doctora Jan Garavalia suelen ser extenuantes. Pero hay algo para lo que siempre encuentra tiempo: las consultas con otros forenses, como su buena amiga Norma Jean Farley. La doctora Farley y yo trabajamos en estados distintos, pero a menudo, cuando una de las dos necesita ideas para algún caso, descolgamos el teléfono, comentamos lo que estamos haciendo y conversamos. Pensamos de forma muy parecida. Valoro mucho su criterio y es una patóloga excelente. Se conocieron en la década de 1990 en el Departamento Forense del Condado de Bejar, en San Antonio, Texas. La doctora Farley trabajaba como becaria de patología a las órdenes de la doctora G. La doctora G fue una de mis mentoras durante mi periodo como becaria de investigación. A menudo consultaba con ella casos que tenía en la morgue y cualquier cosa de la que no estuviera segura. En el invierno de 1999, la doctora Farley recurrió a la doctora G para un caso que parecía imposible de resolver. Ninguna sabía que al poco tiempo se convertiría en uno de los casos más engañosos y emotivos de sus respectivas carreras. Tuve una participación secundaria, pero no puedo olvidarlo. Era un niño. Fue algo tan triste e inesperado que nunca se me ha podido borrar. Septiembre de 1999. Danny Evans tiene 10 años y vive con sus padres en San Antonio, Texas. Como tantos niños de su edad, le encantan los deportes y los videojuegos, pero también siente pasión por la música. De hecho, ha pasado buena parte del verano aprendiendo solo a tocar la guitarra eléctrica. Era un niño feliz y alegre en una familia muy agradable. Pero a medida que avanza el curso escolar, Katie y Tom, sus padres, notan un preocupante cambio en su conducta. No parecía ser él mismo. Mostraba desasosiego. Le costaba quedarse quieto en el aula y tenía problemas de concentración. Decididos a superar el problema, los padres de Danny conciertan una cita con el pediatra del niño. Lo que descubren les cambiaría la vida para siempre. Al final, le diagnosticaron TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que se presenta en distintos grados y consiste en que a estos niños les cuesta concentrarse y además son muy hiperactivos. El doctor le recetó Ritalin, un fármaco común en el tratamiento del TDAH. Su efecto sobre Danny fue espectacular. Cuando le recetaron la medicación adecuada, el niño recuperó su potencial. Era un niño brillante, siempre curioso. Y por lo que sé, quería ser médico. Sus padres estaban encantados. Pasó de ser un niño con dificultades a convertirse en un alumno inteligente y aventajado.
Su familia estaba muy contenta con la mejoría producida por la medicación que tomaba. Pero su felicidad duró poco. Tan solo 3 meses después del diagnóstico, ocurrió lo impensable. Es un frío lunes por la mañana, y de nuevo Danny va a llegar tarde al colegio. Sus padres dan por hecho que ha vuelto a quedarse dormido. Pero al entrar en su habitación, Katie se asusta al ver a Danny retorcido sobre el suelo. No respiraba y estaba frío. Al instante llamaron a emergencias. Los sanitarios llegaron en pocos minutos, pero solo pudieron confirmar los peores temores de Katie y Tom. Intentaron reanimarlo, porque con los niños siempre nos esforzamos al máximo para hacerles revivir. Pero no lo consiguieron. El forense Steve Hanson, que también trabajaba en Texas, recabó enseguida toda la información que pudo sobre Danny. Fue una tragedia que nos apenó a todos. Era un niño sin problemas, que de repente murió de forma súbita e inesperada. Cuando murió tenía 10 años, una edad muy poco habitual para ingresar en la morgue. El caso de Danny prometía ser difícil. Cuando su cuerpo llegó al depósito forense, la doctora Farley, becaria de investigación durante un año, se prestó voluntaria para practicar la autopsia. Como investigadora siempre intentaba tratar los casos más difíciles e interesantes. Mientras revisaba la historia clínica de Danny, un dato le resultó llamativo. Al leer su historia descubrí que estaba tomando Ritalin o metilfenidato para su trastorno de atención. Tanto el Ritalin como su genérico, el metilfenidato, se usan de forma habitual y se consideran muy seguros. Al avanzar en la lectura de la historia, descubrió otro dato alarmante. El niño padecía asma. El asma es una dolencia pulmonar crónica que dura toda la vida. Normalmente una persona puede vivir con asma crónica porque solo le produce tos. Sin embargo, un ataque agudo de asma puede resultar mortal. Las vías respiratorias se constriñen, se inflaman y te cuesta respirar. Puede matarte, sobre todo si no tienes un inhalador de acción rápida cerca cuando se produce el ataque. Sin embargo, la doctora Farley tuvo que investigar un escenario aún más trágico. Que la muerte de Danny no hubiera sido causada por una enfermedad. Teníamos un niño muerto. Y la triste verdad es que el maltrato infantil sigue estando presente en nuestra sociedad. La familia más feliz puede ocultar secretos macabros. Algo que conocemos bien en nuestra profesión. Como madre de 3 hijos, la doctora Farley sabía lo mucho que estaba en juego y que sus conclusiones podrían ser demoledoras. No dejé que mis emociones afectasen a mi trabajo. Si encontrábamos algo, la familia tendría que responder por ello. Examinamos con detenimiento el exterior del cuerpo, en busca de cualquier lesión o cicatriz que tuviese. Buscaban marcas tenues, porque esas marcas podrían ayudarles a determinar si había sido golpeado y con qué. ¿Había algo que pudiera darles una pista de lo que ocurrió? Enseguida, una leve cicatriz llama la atención de la doctora. Hay un pequeño cardenal en la parte derecha del pecho, junto al pezón. Mide 1,5 centímetros. Voy a apuntarlo. No me preocupó mucho, porque era muy pequeño y no indicaba que se hubiera producido violencia. Puede ser de un parche de la reanimación cardiopulmonar. Parece que cuando intentaron reanimarlo le suministraron bastante líquido. No hay más cicatrices en el abdomen o en el pecho.
Tras examinar el cuerpo de Danny en busca de heridas, la doctora Farley no encuentra nada. Por fuera parecía un niño de 10 años bien formado y desarrollado, así que el examen externo no les proporcionó ninguna pista. Sin embargo, si algo saben la doctora G y su equipo, es que el maltrato físico puede dejar indicios sorprendentemente escasos. He trabajado en muchos casos en los que los niños no tenían marcas externas. Hasta que no practicas la autopsia, no descubres los traumatismos. ¿Todos listos? Tenían que descartar el maltrato, que alguien le hubiera hecho algo malo al niño. En la morgue del condado de Béjar, Texas, la investigadora de patología forense, la doctora Norma Jean, está decidida a averiguar qué o quién mató a Danny Evans, de 10 años de edad. La policía, que investigaba el misterio que envolvía aquella muerte, comenzó a sospechar de los padres, que fueron las últimas personas que lo habían visto con vida. Los padres estaban en estado de shock y no se podían creer que fueran los sospechosos de la muerte de su hijo. Para ellos aquello fue una pesadilla. Pero debido a lo inesperado de aquella muerte infantil, los forenses no tuvieron otro remedio que barajar los escenarios más siniestros. Lo peor que podemos hacer es dar algo por hecho. Nos preguntamos muchas cosas que pueden parecer simplezas y estupideces, pero a veces no lo son porque son preguntas básicas que tenemos que responder. Para descartar un asesinato y no dejarse engañar, hay que realizar un examen interno. Comenzamos con una incisión en Y que corta el tórax en forma de V y luego baja hasta la región pélvica. Voy a asegurarme de que no haya contusiones, que no hayamos visto. Pequeñas lesiones ocultas. Pero no encontré ningún tejido blando dañado en el cuerpo del niño. No hay sangre en ninguna cavidad. No hay costillas fracturadas. No detecto nada que me indique un traumatismo. Para descartar definitivamente el asesinato, la doctora Farley debe examinar la cabeza de Danny por si tuviera lesiones en el cráneo o en el cerebro. Pero por ahora, continúa inspeccionando los órganos internos en busca de síntomas de alguna enfermedad. Quería centrarme en los órganos del tórax. Estaba deseando hacerlo cuanto antes porque quería ver los pulmones, ya que una de las principales pistas clínicas era que el niño padecía asma. Tras abrir la caja torácica, la doctora Farley obtiene una buena visión directa de los pulmones de Danny. Los pulmones están muy profundos dentro de la caja torácica. Me parecen un poco pesados, pero no están nada inflamados. No es lo que solemos encontrar en casos de ataque agudo de asma, pero podrían estar así por la reanimación cardiopulmonar. Si así fuera, el asma podría seguir siendo el culpable. Para averiguarlo, la doctora extrae los pulmones del cuerpo para examinar los bronquios, los conductos que se ramifican en los pulmones. El asma provoca un exceso de mucosidad. La mucosidad se mezcla con eosinófilos, células inflamatorias que taponan los bronquios y no les permiten transportar el aire necesario a los pulmones. Disecciona el órgano e inspecciona cada corte por si contiene placas mucosas que pudieran haberle privado de oxígeno. Pero la búsqueda no es sencilla. Resultó que los bronquios tenían un poco de mucosidad verdosa. Es todo lo que encontré. No había mucho, solo un poco de mucosidad, pero ninguna placa. No podía olvidar que le practicaron reanimación cardiopulmonar, así que quizás el procedimiento le despejase las vías respiratorias. A esta altura no podía descartar ni confirmar el asma. Así que tomé varias muestras de tejido de los pulmones en distintos puntos para ver si la microscopía óptica me ayudaba a demostrar si murió de asma. Conservo un poco de esto.
Tal vez la microscopía nos diga algo de esto. La doctora Farley prepara las muestras para enviarlas al laboratorio, donde sufrirán un tratamiento químico, se montarán en portaobjetos y se les añadirán colorantes para su examen. Un proceso que dura al menos una semana. Mientras tanto, todavía le queda mucho para terminar la autopsia de Danny. A continuación, llega al corazón. El corazón parece normal. No parece demasiado grande. Para asegurarme, voy a sacar el corazón para confirmar que no hay anomalías en él o en los principales vasos sanguíneos. Con sumo cuidado, retira el corazón de Danny de su cavidad torácica. Cuando lo gira en su mano, descubre algo totalmente inesperado. Había unas pequeñas contusiones, unas heridas minúsculas con hemorragia sobre la superficie del corazón. Podría ser la causa de la muerte. El desconcertante caso de Danny Evans está poniendo a prueba a la doctora Farley. Hasta ahora, ha detectado dos posibles causas de muerte: un ataque agudo de asma y una muerte violenta. Pero ahora, mientras inspecciona el corazón, encuentra indicios de un tercer posible agente mortal. En la parte frontal del corazón hay unas pequeñas magulladuras repartidas por la superficie. Mira, son pequeñísimas. Parece una miocarditis. La miocarditis es una inflamación del corazón, del tejido del corazón. Suele ser causada por una infección, sobre todo de tipo vírico. Este proceso inflamatorio daña y consume el corazón y puede provocar arritmias mortales. Esto podría ser la causa definitiva de la muerte a esa edad. Los síntomas de la miocarditis se asemejan a los de la gripe: fatiga, fiebre e irritación de garganta. Lo extraño es que este cuadro concuerda con un dato de la historia clínica de Danny. Unas 2 semanas antes de su muerte, le diagnosticaron una gripe. Pero la única forma de demostrar que la miocarditis es la culpable es bajo el microscopio. Extraje 5 muestras de puntos distintos. Una más de aquí. Ya está. Las muestras irán al laboratorio junto con el tejido pulmonar para regresar varios días después como láminas microscópicas. Solo entonces, la doctora Farley podrá determinar si el niño murió de asma, miocarditis o de otra cosa. Pero la autopsia aún no ha concluido. Solo le queda un sitio para buscar indicios de violencia: la cabeza de Danny. Siempre comenzamos reflejando el cuero cabelludo por si hay hemorragias de tejidos blandos que no hayan llegado a la superficie de la piel. No había ninguna. También inspeccionamos el cráneo. Vamos a ver. No hay fracturas de cráneo. Podemos distinguir las líneas de sutura porque al ser un niño, la cabeza sigue creciendo y por eso están abiertas. Pero no hay ninguna fractura. Totalmente limpio. Tampoco hay sangre, así que no hay indicios de traumatismo. También extrajimos el cerebro y no vi ninguna anormalidad. No encontré señales de meningitis ni de inflamación de la membrana que rodea el cerebro. El cerebro es completamente normal. No hay nada extraño. Concluido el examen craneal, la autopsia llega a su fin. En su análisis final, la doctora Farley solo tiene una cosa clara. Descarté terminantemente el asesinato e informé al detective encargado del caso. Pero para los padres de Danny, su inocencia es poco alivio comparado con la angustia de perder a su único hijo. Estaban sumidos en la confusión y querían saber qué había pasado.
Esperaba que la microscopía proporcionara una respuesta a la familia para que pudiera superar la tragedia. Una larga semana después de la autopsia, la doctora Farley recibe las láminas microscópicas del laboratorio. En aquellos momentos había dos posibilidades: el asma o algún tipo de proceso inflamatorio del corazón que provocase una arritmia anormal y mortal, y a su vez la muerte del niño. Vamos allá. Comencé observando las muestras del corazón, buscando una inflamación que esperaba que confirmase la miocarditis. Pero no encontré nada. El corazón era totalmente sano y normal. La doctora Farley sabe que la miocarditis no fue la causa de su muerte. A continuación, examina otra lámina, esta vez del tejido pulmonar de Danny. Lo que buscaba era un número elevado de glóbulos blancos, sobre todo de eosinófilos, un tipo de glóbulos blancos que solemos asociar con el asma. El asma se parece a las alergias en que un ataque desencadena un flujo de glóbulos blancos inflamatorios. Si Danny murió de un ataque agudo de asma, la doctora encontrará un gran número de estas células, sobre todo eosinófilos, saturando el tejido pulmonar. Despacio, gira el tornillo de aproximación para distinguir cada célula. Encontré una inflamación celular entre leve y moderada y también crónica. Danny Evans tenía asma, pero la doctora Farley no está segura de que su hallazgo demuestre un ataque agudo y mortal por esta causa. Entonces examiné el resto de los tejidos, el hígado, los riñones, las glándulas adrenales, el páncreas, pero no vi nada malo en esos tejidos. Entonces fui al cerebro y lo examiné, pensando que quizás se me hubiese pasado una meningitis leve, pero tampoco observé nada anormal. Tras los exámenes microscópicos, seguía en un callejón sin salida. Quizá nunca pueda darle una respuesta a la familia. I just dictated this case. Could you download it for me and let me know when it gets back, okay? Thanks. En el depósito forense del condado de Baxter, en Texas, la doctora Farley se ha topado con un muro en su búsqueda de la causa de la muerte de Danny, un niño de 10 años. Tras el examen microscópico, aún no tenía la causa de la muerte de aquel niño. Pero en su conciencia le pesan Katie y Tom, los padres de Danny, cuya angustia crece día a día mientras esperan respuestas. No aguantaban la presión. La presión emocional que soportaban era de proporciones descomunales. Por su bien, y como profesional, la doctora se niega a rendirse. Desde que soy forense patóloga, solo 2 veces he tenido que achacar una muerte a causas indeterminadas y no me gusta. Aunque ha encontrado indicios de asma en el tejido pulmonar del pequeño, la posibilidad de que éste le causara la muerte es escasa. Pero como colega de la doctora G, la doctora Farley sabe cuándo conviene buscar una segunda opinión experta. Entonces decidí ir al despacho de la doctora G y pedirle que echase un vistazo a las placas, especialmente a las de los pulmones, por si algo se me hubiera pasado por alto. En aquel momento, ella era becaria e investigadora, y yo personal fijo con años de experiencia, así que tenía que enseñarle. Pero además, ambas habíamos congeniado. Creo que nos caímos bien, y siempre que tenía una pregunta, acudía a mí. Siempre me sentí cómoda con la doctora G y no sentía que estuviera interrumpiendo. Ella siempre tenía tiempo para tratar los casos conmigo. Estaba indecisa y no sabía si había sido el asma, pero estaba deseosa de dar una respuesta a la familia. Se acercaba la Navidad y quería concluir el caso para que la familia pudiera superarlo. La doctora G examina con atención el tejido pulmonar de Danny, buscando células inflamatorias y alguna oclusión bronquial que indiquen un ataque agudo de asma. Estaba deseando que encontrase el asma agudo que yo no había detectado. Cuando observé las muestras, no vi nada parecido a un ataque agudo de asma.
Así que, lamentablemente, tuve que decirle que lo que había visto no bastaba para confirmar una causa de muerte. Estaba claro que no había sido el asma. El examen de la doctora G asesta un golpe terrible a la doctora Farley, que comienza a temer que quizá nunca sea capaz de ayudar a los padres de Danny a superar la tragedia. Me preguntaba qué más podría hacer. Pero la doctora G le brinda un último rayo de esperanza. Me dijo, Norma, espera al examen toxicológico. Eso podría darte las respuestas. La posibilidad es muy remota, pero quizás una abundante sobredosis de Ritalin pudiera haber desencadenado una arritmia mortal, un agente letal imposible de detectar en una autopsia. Por desgracia, en aquellos tiempos los resultados de toxicología tardaban 3 meses en llegar, así que la familia tendría que esperar antes de conocer el resultado. Fue difícil para ellos. Todo aquello le resultó abrumador. La madre estaba en muy mal estado. Queremos la respuesta correcta, no la rápida. Solo quería ayudarles a superarlo, así que estaba aún más ansiosa por recibir los resultados de toxicología. Un arduo mes y después otro, hasta que por fin, en una nubosa tarde de viernes del mes de marzo, llegan los resultados de la toxicología de Danny Evans. Por fin llegaron los resultados. Estaba deseando ver si había algo que pudiera ayudarme a determinar la causa de la muerte. Esperaba encontrar Ritalin, porque el niño padecía trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero los resultados nos sorprendieron a todos. Fue una conmoción. En la morgue del condado de Béjar, en Texas, acaba de caer una bomba relativa al caso de Danny Evans, de 10 años de edad. Era un niño hiperactivo que tomaba Ritalin. Por eso esperaba encontrarlo en los resultados. Pero cuando llegaron, nos quedamos boquiabiertos porque la toxicología no había detectado Ritalin. En cambio, encontré una sustancia que no esperaba: metadona. La metadona es un potente depresor del sistema nervioso central, una droga sintética estrictamente controlada por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Resulta casi inconcebible que un niño de 10 años tuviera acceso a ella porque se usa principalmente para tratar la adicción a la heroína y los dolores agudos crónicos. Pero la doctora Farley queda aún más sorprendida por la gran cantidad de metadona ingerida por el niño. El índice de metadona era de 0,44 miligramos por litro de sangre, una cantidad mortal tanto para un niño como para un adulto. Ya había encontrado la causa de su muerte: una intoxicación aguda de metadona. Este hallazgo deja conmocionado a todo el departamento forense y suscita un aluvión de preguntas. ¿Cómo consiguió la metadona? ¿Cómo pudo llegar la metadona a manos del niño? ¿Acaso cambió el Ritalin, que actúa como un tranquilizante, por un estimulante como la metadona? Sin duda, la metadona está convirtiéndose en una sustancia de la que cada vez se abusa más, sobre todo entre adolescentes. Pero nunca la había visto en alguien tan joven. 10 años es demasiado temprano para consumir metadona como droga. Pero quizá no se dio cuenta de lo que le estaban dando a cambio de su Ritalin. O quizá alguien de su familia, su madre o su padre, la tomasen. La doctora Farley y la doctora G ponen en acción a todo el equipo de investigadores para que realice una meticulosa pesquisa a fin de conocer el origen de las peligrosas pastillas que mataron a Danny. De pronto nos llamaron y nos dijeron que teníamos que averiguar por qué el niño tenía metadona. Había que ver a la familia para saber si alguien tomaba metadona, pero nadie la consumía. Así que fueron al colegio para averiguar qué tipo de alumno era y si buscaba drogas. Pero no era ese tipo de niño. En el colegio todos quedaron perplejos, igual que su familia. Nadie parecía saber nada. Y me pregunté, ¿en qué otro sitio podría haber obtenido la metadona? Una de las cosas que se nos ocurrió fue:
¿Y las pastillas que tomaba? ¿Las han analizado? El frasco de Ritalin recetado a Danny había llegado a la morgue con su cuerpo y nadie lo había tocado desde entonces. Leí el etiquetado del producto y el nombre era correcto. Pero en vez de Ritalin, que es lo que me dijeron que tomaba y que es una marca comercial, el niño tomaba el genérico, que es metilfenidato. El Ritalin y el metilfenidato son idénticos. Y es habitual que un médico recete el genérico, una versión más barata de la marca comercial. Pero en este caso, la doctora Farley tiene la corazonada de que este cambio aparentemente benigno provocó una confusión letal. Si tiene razón, podrá cerrar para siempre este caso de 3 meses de duración y narrar a los padres de Danny la secuencia de acontecimientos que desembocaron en su trágica muerte. Son las 6 de la tarde del martes, la hora de que Danny tome su dosis habitual de Ritalin. En los últimos meses, la medicación ha mejorado su TDAH. Cuando le diagnosticaron bien y le recetaron la medicación adecuada, el niño recuperó su potencial. Pasó de ser un niño con dificultades de aprendizaje a convertirse en un alumno destacado. La alegría de sus padres es inmensa, aunque últimamente han tenido que enfrentarse a un nuevo problema de salud. No parecía el mismo, siempre estaba adormilado y tenía sudores fríos. Alarmados por estos síntomas nuevos y desconcertantes, llevan a Danny al médico, que les asegura que solo se trata de una gripe. El diagnóstico no puede ser más incorrecto. Sin que nadie lo sepa, Danny está sintiendo los efectos de un potente narcótico, la metadona. Y la doctora Farley cree que sabe cómo entró en su organismo. Sin dilación, se dirige al Centro de Control de Toxicología con los contenidos del frasco. Entregué las pastillas en el centro y a los 15 minutos me dijeron de qué medicamento se trataba. Era metadona. En la farmacia se habían equivocado y habían rellenado el frasco con metadona. Me imagino cómo pudo ocurrir. Metilfenidato y metadona, uno al lado de la otra. Y sin darse cuenta, alguien coge las que no son y rellena con ellas el frasco. Cuando prepararon el frasco, 3 semanas antes de que muriera, el niño había cambiado de la denominación comercial al genérico, metilfenidato. La persona que preparó el frasco le dio metadona sin querer. La familia no se preocupó cuando vio que las pastillas eran distintas, porque pensó que a menudo los genéricos se presentan en pastillas de forma y color distintos. El efecto depresivo de la metadona comenzó a manifestarse casi inmediatamente. Estaba adormilado, siempre parecía cansado. Los síntomas se agravaron día a día, porque la metadona tiene lo que se denomina una vida media larga. Una vida media larga significa que el cuerpo tarda en expulsar la mitad de la droga ingerida, de modo que cuanta más metadona tomes, más cantidad se acumula en el organismo. Preocupados por su empeoramiento, los padres de Danny lo llevan a urgencias, donde una vez más se pierde la oportunidad de detectar el trágico error. Incluso le hicieron un análisis de orina para detectar drogas, pero seguramente solo buscaron 5 o 6 sustancias. Los forenses hacemos algo completamente distinto, porque nuestros análisis son confirmatorios. Son el patrón oro de los análisis y además son de sangre. El análisis que te hacen en urgencias es muy limitado y está diseñado para detectar las drogas más comunes. Si quieres que busquen metadona, tienes que pedirlo. Y en este caso, los análisis no la detectaron. Mientras tanto, Katie y Tom siguen las indicaciones del médico de Danny. Reducen la dosis de la medicación de su hijo a la mitad. El niño llevaba casi un mes tomando metadona, que iba acumulándose en su organismo. Aquella noche, la cantidad fue demasiada para su pequeño cuerpo. Tenía un índice de metadona demasiado alto.
Cada vez respiraba más despacio, hasta que dejó de respirar y murió. La doctora Farley ha encajado todas las piezas del rompecabezas menos una. Llama al Colegio de Farmacéuticos de Texas para confirmar la tragedia. La metadona y el metilfenidato son sustancias controladas y restringidas, así que las vigilamos bien. De hecho, se recuentan para garantizar que nadie abusa de ellas. En este caso, averiguamos que les faltaba justo la misma cantidad de metadona que le habían recetado al niño. Fue un evidente error de la farmacia. No lo hicieron a propósito, pero confundieron los nombres de las dos cosas. Fue algo muy triste, una gran desgracia. Nadie quería que ocurriera algo así. El colegio farmacéutico suspendió a la farmacia, cuya responsabilidad con la familia se saldó mediante un acuerdo extrajudicial. Pero para el farmacéutico lo importante no fue el dinero. Fue una pena. Se trataba de una farmacia de barrio que llevaba abierta 40 años. El farmacéutico quedó desolado al saber que su negocio había causado la muerte al niño. Estaba tan triste como la propia familia del niño. Al final perdió su negocio, tuvo que venderlo. La herida de los padres de Danny fue aún más profunda. Aunque la familia se enfadó mucho por los errores cometidos, por la confusión en la farmacia, que los análisis no detectasen la metadona, que los médicos no se dieran cuenta de lo que pasaba, lo que realmente les disgustó fue que lo que mató al niño se lo estaban dando ellos. Fue lo que le dieron con sus propias manos, lo que lo mató. Los padres partían por la mitad cada pastilla exactamente como les habían dicho que hicieran. Siguieron todas las indicaciones del médico. Querían hacerlo todo bien. Pero al darle continuamente aquellas pastillas que pensaban que su hijo necesitaba, lo mataron. El impacto de la muerte de Danny ha dejado una profunda huella tanto en la doctora G como en la doctora Farley. Es uno de esos casos que te acompañan el resto de tu vida. Ahora, cuando a mis hijos, a mi marido o a mí nos recetan algo, examino las pastillas. Lo hago con todos los medicamentos que tomamos debido a ese caso. Llevo más de 20 años ejerciendo como forense. He trabajado en más de 6.000 casos. Pero este sobresale entre los demás. Es un caso que no puedo olvidar porque acabó de una forma tremendamente sorprendente y por la tragedia de aquella madre que participó en la muerte del hijo al que quería tanto. Yo soy madre y sé que procuramos el bien de nuestros hijos. La pérdida de un hijo siempre es trágica. Pero el siguiente caso de la doctora G le permitirá transformar la tragedia en esperanza. Es una bonita historia de una familia que pudo convertir una tragedia en algo muy positivo para los demás. En su carrera como forense, la doctora G se topa a diario con casos asombrosos. Muchos de los cuales no la abandonan jamás. Este caso ocupa un lugar especial en mi memoria, porque demuestra cómo nuestras vidas penden de un hilo, lo valiosa que es la vida y lo rápido que algo nos la puede quitar. ...25 de agosto de 2004... Erika Chappell, alumna de cuarto de primaria, regresa a casa desde el colegio. Erika Chappell era una niña de 10 años, sana y guapa, en un día como otro cualquiera. Bianca, su madre, aún recuerda aquella lluviosa tarde como si fuese ayer. Erika y otros 3 niños habían bajado del autobús. Mi hija era la más alta de su clase.
Así que le pidieron que sostuviera el paraguas para que todos se guarecieran con ella debajo de él. Oyeron un trueno. Y la niña fue alcanzada por un rayo. Los servicios de emergencia llegan minutos después, pero Erika ya no tiene pulso y no respira. Le aplicaron reanimación cardiopulmonar durante 20 minutos hasta que recobró el pulso, pero lamentablemente durante ese rato el cerebro no recibió suficiente oxígeno. Erika es ingresada en estado de coma. Sus posibilidades de supervivencia son remotas, pero los médicos se niegan a rendirse. Intentaron regular sus constantes vitales para decidir después qué harían a continuación. No tenían otra alternativa que mantenerla estabilizada y controlar sus pulsaciones, la respiración y todo eso. Pasan horas. Después un día y luego 2. Erika no da muestras de mejoría. Ver a tu hija en ese estado te hace sentir una gran impotencia, porque no sabes qué va a pasar. Yo no sabía qué hacer, aparte de ser fuerte por Erika y por el resto de la familia. El tercer día hablaron con nosotros y nos dijeron que tenían que hacerle unas pruebas. Después podrían decirnos si tenía muerte cerebral. El 28 de agosto los médicos le practicaron la última prueba. Entonces, un doctor me dijo: lo siento, señora Chappell, pero Erika ya no está entre nosotros. Asolada por la pérdida, Bianca Chappell y su marido se enfrentan a una de las decisiones más importantes de sus vidas. Media hora después de su fallecimiento, vinieron y me preguntaron si autorizaba la donación de sus órganos. Aquello me costó, pero mi marido y yo nos miramos y dijimos sí, porque pensamos que salvarle la vida a otra persona será un legado maravilloso. Cada día una media de 18 personas mueren en los Estados Unidos mientras esperan un trasplante. Pero antes de donar los órganos de Erika, la organización de trasplantes debe obtener el permiso de una persona más. La doctora G. Tenían que llamarme porque no había sido una muerte natural, sino un fallecimiento traumático por accidente. Y yo tenía que investigarlo. Debe decidir si es posible practicar la autopsia sin varios de los órganos vitales del cuerpo. Es una emergencia en la que cada segundo cuenta. En el caso de Erika, tuvimos que tomar una decisión rápida para que la llevasen a toda prisa a un quirófano y le extrajeran los órganos antes de que sufrieran más daños. Rápidamente revisa toda la información de que dispone, informes hospitalarios y atestados de la policía y de sus investigadores. No parecía que hubiera ninguna duda acerca de su muerte. Hubo testigos y le habían hecho un escáner cerebral, así que no quedaba nada sin resolver. La doctora G siempre está dispuesta a ayudar a salvar vidas facilitando la donación de órganos. Ocasionalmente tenemos que restringirlos. Por ejemplo, no podemos permitir que le abran el pecho a alguien que tiene heridas en esa zona. O quizá no queramos que abran la cavidad abdominal. Un par de veces tuvimos que denegar la extracción de un corazón por las válvulas y otra vez denegué la extracción de la piel porque tenía que examinar unas lesiones. Así que alguna vez he tenido que denegar una extracción cuando la muerte parecía violenta, ya que tengo que averiguar qué ha pasado. Esta vez, la decisión es fácil. Una vez que el hospital recibe la autorización firmada por la doctora G, los órganos y tejidos útiles se extraen del cuerpo de Erika, que a continuación es trasladado al depósito del Distrito 9.
Tenía una incisión desde el pecho hasta el abdomen. Se la practicaron para sacar sus órganos, pero seguía siendo una niña guapísima. Bonitos ojos marrón oscuro. Tenía heridas y quemaduras producidas por el rayo. 46. Como preveía, la doctora Yi puede confirmar rápidamente la causa de la muerte de Erika. Es evidente que fue víctima de un rayo. La muerte por causa de un rayo suele ser la electrocución, porque el rayo daña el sistema nervioso. ¿Y qué mantiene el funcionamiento del corazón? El elemento eléctrico. Así que cuando recibes una gran carga eléctrica, el corazón se para. Fue un paro cardíaco y además su cerebro dejó de recibir suficiente oxígeno. La breve autopsia de la doctora Yi ha concluido. Dicta que la causa de la muerte fue una parada cardíaca como resultado del impacto de un rayo. Pero la historia de Erika está lejos de concluir. Pudieron usar los riñones, el hígado, las válvulas de su corazón y también las córneas de sus ojos. En total salvó 3 vidas. Recibimos una carta de una chica de 17 años que vive en Tallahassee y que nos dijo que había recibido un riñón de Erika. Si no lo hubiera recibido, habría muerto. Y por eso nos dijo que nos quería y que ella también era mi hija, ya que tenía una parte de mi hija dentro. Aquello hizo que todo mereciera la pena. Durante toda su vida, Erika siempre quiso a la gente. Siempre estaba dispuesta a ayudar. Y eso es lo que me mantiene. Hasta el día de hoy, la fortaleza de la familia Chappell es una incesante fuente de inspiración para la doctora Yi. Autorizar la donación de órganos de un ser querido es una decisión muy íntima. Y hace falta ser una familia muy especial, ser gente muy especial, para transformar la pena que sientes por tu tragedia y ayudar a otra persona. Este programa contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador. Se han cambiado algunos nombres y se han dramatizado determinadas escenas de autopsias para proteger a las personas y a sus familias. Un niño sano de 10 años es hallado muerto en el suelo de su cuarto. Fue algo tan triste. Madre mía, ¿cómo pudo pasar? Los interrogantes se multiplican y enseguida se convierte en un caso único en toda la carrera de la doctora Yi. Aquello me abrió los ojos. No puedo olvidarlo. Después, una joven no sobrevive tras ser trágicamente alcanzada por un rayo. Entonces un doctor me dijo: lo siento, señora Chappell, pero Erika ya no está entre nosotros. Y la doctora Yi debe tomar una decisión que podría salvar vidas. Es una de esas llamadas que recibimos de madrugada. Si les niegas los órganos, alguien podría morir. Vidas truncadas, desconcertantes misterios médicos, revelaciones espeluznantes. Así son los casos diarios de la doctora Yi, médico forense. Remedios mortales. Como forense jefe de la morgue del Distrito 9 en Orlando, las jornadas de la doctora Jan Garabal. Fue una tragedia que nos apenó a todos. Era un niño sin problemas, que de repente murió de forma súbita e inesperada. Cuando murió tenía 10 años, una edad muy poco habitual para ingresar en la morgue. El caso de Danny prometía ser difícil.
Cuando su cuerpo llegó al depósito forense, la doctora Farley, becaria de investigación durante un año, se prestó voluntaria para practicar la autopsia. Como investigadora siempre intentaba tratar los casos más difíciles e interesantes. Mientras revisaba la historia clínica de Danny, un dato le resultó llamativo. Al leer su historia descubrí que estaba tomando Ritalin o metilfenidato para su trastorno de atención. Tanto el Ritalin como su genérico, el metilfenidato, se usan de forma habitual y se consideran muy seguros. Al avanzar en la lectura de la historia, descubrió otro dato alarmante. El niño padecía asma. El asma es una dolencia pulmonar crónica que dura toda la vida. Normalmente una persona puede vivir con asma crónica porque solo le produce tos. Sin embargo, un ataque agudo de asma puede resultar mortal. Las vías respiratorias se constriñen, se inflaman y te cuesta respirar. No he podido borrar. Septiembre de 1999. Danny Evans tiene 10 años y vive con sus padres en San Antonio, Texas. Como tantos niños de su edad, le encantan los deportes y los videojuegos, pero también siente pasión por la música. De hecho, ha pasado buena parte del verano aprendiendo solo a tocar la guitarra eléctrica. Era un niño feliz y alegre en una familia muy agradable. Pero a medida que avanza el curso escolar, Katie y Tom, sus padres, notan un preocupante cambio en su conducta. No parecía ser él mismo. Mostraba desasosiego. Le costaba quedarse quieto en el aula y tenía problemas de concentración. Decididos a superar el problema, los padres de Danny conciertan una cita con el pediatra del niño. Lo que descubren les cambiaría la vida para siempre. Al final le diagnosticaron TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que se presenta en distintos grados y consiste en que a estos niños les cuesta concentrarse y además son muy hiperactivos. El doctor le recetó Ritalin, un fármaco común en el tratamiento de alias suelen ser extenuantes. Pero hay algo para lo que siempre encuentra tiempo: las consultas con otros forenses, como su buena amiga Norma Jean Farley. La doctora Farley y yo trabajamos en estados distintos, pero a menudo, cuando una de las dos necesita ideas para algún caso, descolgamos el teléfono, comentamos lo que estamos haciendo y conversamos. Pensamos de forma muy parecida. Valoro mucho su criterio y es una patóloga excelente. Se conocieron en la década de 1990 en el Departamento Forense del Condado de Becher, en San Antonio, Texas. La doctora Farley trabajaba como becaria de patología a las órdenes de la doctora G. La doctora G fue una de mis mentoras durante mi periodo como becaria de investigación. A menudo consultaba con ella casos que tenía en la morgue y cualquier cosa de la que no estuviera segura. En el invierno de 1999, la doctora Farley recurrió a la doctora G para un caso que parecía imposible de resolver. Ninguna sabía que al poco tiempo se convertiría en uno de los casos más engañosos y emotivos de sus respectivas carreras. Tuve una participación secundaria, pero no puedo olvidarlo. Era un niño. Fue algo tan triste e inesperado que nunca se me ha... El TDAH. Su efecto sobre Danny fue espectacular. Cuando le recetaron la medicación adecuada, el niño recuperó su potencial. Era un niño brillante, siempre curioso. Y por lo que sé, quería ser médico. Sus padres estaban encantados. Pasó de ser un niño con dificultades a convertirse en un alumno inteligente y aventajado. Su familia estaba muy contenta con la mejoría producida por la medicación que tomaba. Pero su felicidad duró poco. Tan solo 3 meses después del diagnóstico, ocurrió lo impensable. Es un frío lunes por la mañana, y de nuevo Danny va a llegar tarde al colegio.
Sus padres dan por hecho que ha vuelto a quedarse dormido. Pero al entrar en su habitación, Katie se asusta al ver a Danny retorcido sobre el suelo. No respiraba y estaba frío. Al instante llamaron a emergencias. Los sanitarios llegaron en pocos minutos, pero solo pudieron confirmar los peores temores de Katie y Tom. Intentaron reanimarlo, porque con los niños siempre nos esforzamos al máximo para hacerles revivir. Pero no lo consiguieron. El forense Steve Hanson, que también trabajaba en Texas, recabó enseguida toda la información que pudo sobre Danny.